Hola amigos, estoy aquí con mi amigo Julio, que es con quien suelo realizar la serie Exégesis heterodoxa del Apocalipsis. Y nos encontramos ante la emisora de mentiras, de bulos y fake news. Catedral de la desinformación. La catedral de la desinformación. Comunitaria en este caso. Telemandril. Telemandril. La cadena que te atrapa. La cadena que te atrapa. Y te engulle tu cerebro y te lo deja hecho trizas. Fijaos en sus fauces, en esas dentelladas que tiene ahí. Y su símbolo, muy esotérico, por cierto, claro. Ahí el pentagrama, que yo lo pensaba, digo, Madrid y el pentagrama, pues no lo asociaba yo el pentagrama a Madrid, el oso, el madroño, pero el pentagrama no. Pues mira, ahí lo tienes. Como en la Cuba, tele, como claro, en Cuba y claro. todas las repúblicas masónicas. En Estados Unidos, o incluso en Irán también. Y en la URSS. En el Islam también, ahí tienes la bandera de Turquía, ¿no? Tiene la media luna con la estrella de 5 puntas. Uy. Los aliados. Pues ahí. Wow, la URSS. O aliades. La URSS, amigos, la URSS también tenían sus estrellitas, como la del logo de Telemadrid. O sea que los que mandan son los mismos porque utilizan los mismos símbolos. Está claro, hay una continuidad. Podemos establecer una ruta temporal y causal que nos lleva hasta este lugar. Histórico-simbólica, ¿no? Una línea histórico-simbólica que va definiendo su ideología esotérica, de hecho, de trasfondo. La estrella. Por favor, háblanos de las estrellas. La estrella, ¿qué es una estrella? ¿El Sol? ¿Es Júpiter una estrella? ¿Es Saturno una estrella? ¿Qué es una estrella? ¿Júpiter y Saturno son estrellas? Pues, hombre, no son estrellas, obviamente son planetas. Pues las estrellas son, ya sabemos, ¿no?, los astros luminosos que tienen luz propia. Aunque en ese sentido, desde un punto de vista terraplanista, por así decir, o bueno, no terraplanista, es decir, astrológico, la Luna tiene luz propia. Se ha comprobado que la Luna tiene luz propia y es una luz diferente a la del Sol. El Sol calienta, si tú pones algo a la luz del Sol sabemos que se calienta, pero si pones un vaso a la luz del Sol y se calienta, pero pones un vaso a la luz de la Luna y se enfría. Así que es como una luz fría. Es curioso esto. Entonces tenemos realmente a lo que voy es a que no sabemos muy bien lo que son los astros. Entonces tenemos la estrella que es el Sol, Júpiter, el demiurgo, el hijo de Cronos y Saturno. No, pero el Sol no es Júpiter, ¿no? O sea, el Sol es Apolo. Bueno, Júpiter, el dios Júpiter está asociado al planeta Júpiter. El dios que está asociado al Sol en el panteón romano sería Apolo. ¿Y en el griego? Es que es el mismo. Apolo... A ver si nuestro amigo Adrián nos lo aclara ahora cuando venga, que está igual más puesto en mitología clásica. Bien. Hablemos de las estrellas. El Sol. Entonces, está el Sol, está Júpiter y está Saturno. Y esta es la cuestión, porque ya sabéis que con mi amigo Adrián, que es amigo de Julio, hemos hecho la serie sobre el tratado sobre el culto a Saturno. Y entonces vamos a contrastar las opiniones. Va a venir ahora Adrián y vamos a hablar de este tema. Saturno, dios del tiempo. Cronos. Padre de... ¿Ves? Es que Júpiter. Es Saturno, por ejemplo, es Saturno para los romanos y Cronos para los griegos. Con Júpiter, yo creo que no sé si pasa lo mismo, pero creo que sí, será Júpiter para los griegos o para los romanos, y para los griegos no sé si será
Hermes, aunque no, Hermes suele ser la Venus, suele asociarse con Venus. Bien, entonces la cuestión es que hay un culto a la estrella, al sol, pero es que resulta que el sol podría ser Lucifer. Según me han estado contando, creo que el Lucifer es el sol, y entonces el culto al sol es el culto que tienen en común todas las religiones paganas, lo tienen en común. La única anomalía entre las religiones es la judio-cristiana, según me ha contado Julio, y ahora nos explicará por qué. Pero aquí está la cuestión, que se asocia al sol con el de, yo creo que con el demiurgo, no sé. Los panteones, claro, sí, es el demiurgo, obviamente también. Pero ellos le toman como en el paganismo es el rey de todos los panteones, con los egipcios igual. En el panteón egipcio, Osiris, el dios sol, es el rey, el dios supremo del panteón egipcio. Del mismo modo que Apolo o Zeus para el panteón griego, digo, grecorromano. De hecho, claro, sería en los griegos es Zeus, que es de donde viene el concepto de día. Dies, Zeus, viene del mismo concepto que Zeus. Entonces, ahí está Zeus como el dios solar de nuevo. Vale. Y la cuestión es que en tu cosmogonía, o ¿cómo lo ves? Bueno, en realidad no es mi cosmogonía. Aquí tratamos de contrastar la cosmogonía... las cosmogonías paganas, en este caso la clásica, ¿no? La grecorromana, y yo la contrasto con la judeocristiana, que es la única que, digamos, se opone a estas dogmas o creencias religiosas paganas, porque bueno, desde un punto de vista bíblico, pues todo esto es culto a los ángeles caídos y a Satanás. ¿Y Satanás es el sol? Satanás es Lucifer. Lucifer, mejor dicho, se convirtió en Satanás. Pero así como Lucifer es el portador de luz, ¿quién es el portador de luz en este mundo? ¿Lucifer? No, ese era el título que tenía, Lucifer. Pero aquí, ¿quién porta la luz en este mundo? El sol. Ajá. Pues ahí tienes la relación. El rey de los astros, el rey de los panteones. El rey de los panteones, amigos. El rey de los panteones. Claro. El rey de los panteones paganos es, obviamente, el dios solar, el sol. Si es que lo que tienen el paganismo es el culto astroteológico, es decir, que es lo mismo que está pasando un poco ahora con la nueva era, que si los de Venus, que si los de Andrómeda o las Pleiades, a las cuales también se rendía culto antiguamente. Los egipcios tenían las pirámides orientadas hacia Sirio, Orión y las Pleiades. Entonces, es porque el culto astroteológico es el culto original que se opuesto a lo que surgió en el Edén, ¿no? Digamos, a Adán y Eva, Caín y Abel, pues Caín fue el que inició estos cultos, se supone. Y entonces, pues de ahí la religión opuesta y de ahí todas las religiones. Bien, vamos a ver cómo cuadramos todo esto con Saturno, Júpiter y el Sol y todo su relación con el tiempo y el espacio infinito. Y vamos a distinguir el dios verdadero de los dioses falsos. Vamos a ver, ¿qué opinas tú de la mitología griega que opinaba que estaba primero Urano como el infinito, su hijo Cronos como el tiempo, su hijo Zeus, Júpiter como el demiurgo, y Dionisio como Cristo, ¿sabes? Como Cristo, Dionisio igual a Cristo, no sé, esto es muy interesante que lo hablemos ahora, Adrián. Aquí tenemos a mi amigo Adrián, que está llegando al encuentro de esta tertulia. Estoy. Estaba buscando un poco de moral. Hola, hermano. Fantástico. Pues fíjate, estábamos hablando de algo muy importante, y es que de las deudas, y es que está el creador que crea a los seres humanos,
Y los seres humanos pues viven en este universo y están sometidos a Lucifer, que es el dueño de este mundo, según me han contado, Julio. Bíblicamente es así. Bíblicamente lo que sucede es que Dios da en heredad la tierra a Adán y Eva, ¿no? Entonces ellos son los responsables, pero al someterse a los designios de Satanás, Lucifer, ¿no? La serpiente, pues pierden la propiedad. Y de hecho de esto va todo el tema del fraude legal también. El ser humano pierde la propiedad del mundo en favor de aquel al que sigue. Como se pone por debajo de él, pues la propiedad la pierde. Entonces, y como queda de manifiesto, por ejemplo, en la Biblia, cuando Satanás mismo le ofrece el mundo a Jesús, si él se somete también a él de nuevo, ¿no? Si le reconoce, si le adora a él, pues entonces, claro, obviamente Jesús no cede, Jesús es perfecto y le vence, a pesar de todas las tentaciones y de toda la presión. Pues es lo que pasa, que sigue estando la propiedad del mundo en posesión de Satanás. Y aquí estamos. Vale. A ver, en realidad ya la ha perdido, porque Jesús le vence en la cruz. Pero desde el momento en el que se vence, digamos, en un juicio o en un proceso judicial hasta que se ejecuta esa sentencia, pues hay un lapso de tiempo, ¿no? Aquí nuestro amigo abogado nos podrá decir, ¿no? Es decir, se ejecuta ¿cómo se llama? La expropiación de un inmueble a un individuo, pues desde el día que se decreta hasta el día que se ejecuta hay un plazo. Pues esto pasa lo mismo, estamos en ese plazo, a puntito de cumplir el plazo de ejecución. Sí. De entrar en vigor la vacatio legis llamada, ¿no? Sí. Es de lo que va Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis va de todo el proceso desde que se vence en ese proceso judicial hasta que se ejecuta. Nos cuenta lo que pasaría en estos 2000 años, porque como dice, pues son 2 días. Además de esos 2 días de la profecía de los 2000 años está la profecía de los 6000 años. Entonces las dos encajan. Y encajan con toda la realidad. Ahora estamos viendo como el Apocalipsis, los signos finales de Apocalipsis están a la orden del día. Bien, amigos, estamos en los últimos días del Apocalipsis. Esto coincide, es un indicio. No perdamos de vista esta realidad, de hecho, y estamos al loro. Entonces, cuéntanos tú, Adrián, me contaste que siendo el primero, Urano, que es el infinito, luego el tiempo, Cronos, y su hijo, que es Júpiter, y el Demiurgo, el cuarto, el bisnieto, es Dionisio, que tiene una vida exactamente igual que la de Jesús. Entonces, cuéntanos los paralelismos entre una y otra existencia deidades. Claro, muy bien. En lo único que creo poder hacer yo hoy es aportar desde la perspectiva del paganismo, que es tanto estudiado, la historia pagana, ¿no? La historia gnóstica de este asunto. Todo tiene que ver con la manera mitológica de expresar la realidad de la cosmología. Véase, en este caso que has descrito tú, a través de un panteón con 4 líneas, 4 generaciones, ¿verdad? Urano, Saturno, Júpiter, Demiurgo y después Dioniso. Esto es una manera cuaternaria, una manera de 4 partes de expresar los misterios de la cosmología. Antes se había hecho en el mundo védico a través de la llamada Trinidad de la diosa Radharani, Krishna y el hijo, Balaram, ¿de acuerdo? En aquel momento se consideraba que existen solo 3 energías en el mundo. La de Radharani es el magnetismo, la de Krishna es la antielectricidad, la dielectricidad, y Balaram es la electricidad. La vibración de este mundo eléctrico, ¿no? Que es el mundo que nosotros podemos percibir.
Radharani, que era el magnetismo, la fuerza, esas ondas longitudinales blancas de propagación instantánea. Krishna, que sería el equivalente a Krishna, Cronos, Cristo, etcétera, sería la energía antieléctrica negra, ahí el sol negro, y luego Balaram sería de los dos colores, rojo y azul, relativos a la frecuencia eléctrica, ¿de acuerdo? Esto, ¿cómo se expresa esta idea ancestral, pagana? ¿Cómo se expresa en el panteón griego? Está el enfoque que hemos visto platónico, que repara del Timeo, que repara en esa división en 4 partes que has venido refiriendo. De un lado estaría la parte sublime de las verdades eternas, que correspondería al cielo de Urano, respectivamente en el árbol de la vida, que antes comentamos con Julio, correspondería a Keter, al aspecto de conexión con la divinidad. Luego estaría el elemento que correspondería al amor eterno. Después la inteligencia ordenadora, la inteligencia inmanente del plano de Saturno. Después la inteligencia aplicada del demiurgo, que es el creador, y después su hijo, la cuarta emanación de la deidad. Es decir, evidentemente este panteón de 4 generaciones se está hablando a las 4 emanaciones de la realidad, ¿no? Es como ver la realidad a través del 4, y el 4 sabemos que... Es algo que también se expresa en el árbol de la vida, que hay diferentes esferas en las cuales está dentro, o sea, lo que está dentro del... Es que más acá del Ein Sof, que es lo que hay más allá. Exactamente. El Ein Sof, lo que te estaba diciendo Julio ahora, que es interesantísimo, que es el Ein Sof, el no ser, la nada eterna, la sagrada oscuridad, que es en realidad el objeto de veneración de estas liturgias estos negras. 4 aspectos que tú dices serían dentro de la creación. El Ein Sof es lo precedente a la creación. Efectivamente. Lo eterno fecundo, es llamado en los cultos órficos noche. ¿Por qué sagrada oscuridad? Porque es la sagrada maternidad, el sagrado caldo de cultivo, como bien ha señalado. Pero que conste que todo esto yo considero que son sofismas esotéricos para embelesar a las mentes inquietas. Sí, pero lo que sí hablábamos y nos gustaría que nos aclarases es, estamos con la diatriba de cuál era el logo solar en el panteón romano, porque así como Cronos es para los griegos, Saturno es para los romanos, Júpiter es para los romanos. ¿Quién es el equivalente? Júpiter es Zeus para los griegos. Ah, vale, Júpiter es Zeus. Después está la deidad solar, que es Febo para los romanos, Sol invicto. Apolo. No, para los griegos Apolo. Para los griegos Apolo. Y claro, también llamado Febo, Apolo, y llamado Sol invicto. ¿Sabes lo que veo? O Sol, como nosotros. Cada imperio pagano, además dependiendo de sus épocas, de sus periodos, dan mayor preponderancia a unos dioses u otros dependiendo de sus intereses políticos. Que de ahí es de hecho de donde viene la ley. La ley viene del lex babilónico, del leg babilónico, que se convierte en lex romana, y es precisamente las directrices y ordenanzas que establecen los sacerdotes, pero directrices políticas, es decir, del trasfondo, del plano religioso pasa al plano político, porque si en ese momento das mayor preponderancia a Hades, por ejemplo, o a Júpiter, pues te das más a la guerra, o te das más a la paz, o te das más a lo que sus intereses, ¿sabes? Entonces, en base a estos cuentos, como la climatología o las pandemias, pues iban embelesando a los pueblos y moviéndolos de un lado para otro. Entonces, en este caso, pues antiguamente, no sé quién era la diosa de la salud, la Cibeles, a lo mejor, ¿no? O tal. Probablemente tuviera que ver con... Bueno, claro, es que siendo de la salud... Perdón. Antes de responder esa pregunta, vamos a hacer un corte para asegurarnos de que se graba esta grabación, porque este teléfono hace cosas como borrar, vídeos. Amén. Así que me voy a asegurar de que esto está grabando. Sí, está grabando. Pues al hilo de lo que comentaba de los ángeles, de los ángulos... Enfócanos ahora, por fin. Es lo que... esa historia de los ángulos es lo que han tapado. Es lo que para el paganismo católico, vamos a decirlo, son los ángeles. Eso, claro. Ángeles, ángulo. Y en realidad, exotéricamente, venden los ángeles a la gente, los angelitos, esos, los niños que no tienen nada que ver con los ángeles bíblicos,
si se lee la Biblia se ve, en realidad están encubriendo estos ángulos de la astrología pagana, del esoterismo pagano, que efectivamente están referidos a esas triaturas y cuadraturas astrológicas en las cuales se abren portales con los que ellos pueden supuestamente, entiendo que probablemente, comunicar con sus dioses, con esas entidades, con los caídos, y que son estos los que les dan el poder, porque como decía, por ejemplo, J.P. Morgan, ¿no?, el que llaman el banquero del siglo XX, pues conocía a muchos millonarios que no sabían de astrología, pero no conocía a ningún multimillonario que no supiera de astrología. Y de hecho las grandes crisis y todas estas cosas pasan en ciclos astrológicos, pasan. Yo entiendo que se provocan, que son esta gente con sus cultos que dominan la economía, como comentábamos. Estos templos paganos como el Partenón y demás eran no solo templos de culto, eran los bancos. Entonces, donde se guardaba tanto el dinero como el grano y demás. Entonces vino Jesús a echar a los comerciantes del templo. Prueba de que no eran los judíos en ese sentido es que ya venía de mucho antes, y de que fueron precisamente el paganismo romano el que hizo lo mismo con el templo judío, que es una profanación completa, porque el templo de Israel para nada era un templo del comercio, y en ese sentido lo que comentaba... ¿Lo trajeron los romanos entonces? Los romanos, claro, como herederos como el imperio dominante en la época. También lo hizo Babilonia. Babilonia, de hecho, directamente destruyó el templo y se los llevó cautivos. Y allí aprendieron a ser banqueros. Secretarios, que es más importante. Allí aprendieron la cábala. La cábala no es judía. La cábala, como ya sabemos, el árbol de la vida, esto ya estaba en los sumerios y en Babilonia, estas representaciones de los dioses con la piña frente al árbol, que es el mismo árbol de la cábala, el mismo árbol de Navidad, que es lo que representa el árbol de Navidad, y sus bolas sefiróticas. Pues básicamente los sacerdotes hebreos, judíos, aprendieron todos estos, se tuvieron que unir a los cultos, porque en Babilonia había ecumenismo. En ese momento lo llaman sincretismo, pero el ecumenismo y el sincretismo es lo mismo. Es decir, cuando Babilonia sometía a un reino, a una nación, sus cultos religiosos y políticos tenían que someterse y adaptarse al culto dominante. Entonces hacían una amalgama, como hace ahora el Papa Francisco con la Pachamama, de cultos religiosos, de doctrinas económicas también. Se puede unir el comunismo con el capitalismo, eso es el sincretismo, eso es el ecumenismo. Entonces, pues de ahí viene el control religioso y económico, porque de hecho la ley viene de la religión y la economía viene de la ley. Así que está todo encadenado. Y nosotros encadenados por ellos. Vale, entonces está el diablo, que creo que no forma parte de la cosmodivinidad de los griegos, creo que no forma parte ni siquiera, son estructuras diferentes. Claro, sí, son estructuras como diferentes. Claro, son el polo blanco negativo y luego está lo relativo. Como apuntaba Adrián, no hay bien y mal absoluto para las culturas paganas. Los dioses del mal, de la guerra, por ejemplo, pueden ser buenos y pueden ser tus aliados, y los dioses buenos pues pueden ser perjudiciales o tus aliados también, según convenga la política o según... Vaya. Antes se ha cortado, ¿no? Hemos venido hablando de por qué el templo de Saturno era el tesoro donde se expedía la moneda basada en ciclos respectivamente solares, lunares, monedas de oro, monedas de plata, y de que la valía misma, la solvencia, como decía Sol, el valor del tiempo, el valor se midiera en tiempo, ¿ves? Por referencia a Saturno, y de que ese culto diera lugar a toda la ley de la tesorería, etcétera, ¿no? La ley de qué se atesora el tiempo y cómo se mide el tiempo en ciclos solares, etcétera. ¿Por qué no tiene sentido que haya mal y bien en términos absolutos? Sí, la virtud, la aretella, etcétera. Porque consideraban que, así como un poco, como lo último que vamos a rastrear de ese pensamiento para que nos cuadre con nuestra idea ahora es el psicoanálisis, ¿no? Que el bien tiene una sombra subconsciente, un elemento correlativo reflejo en lo negativo, y que en la medida que lo neguemos perpetuamos la disociación, la neurosis. Es decir, pero que lo que hay que hacer es... el concepto de yin-yang. Sí, eso, claro, es el yin-yang. Y que, por lo tanto, a espaldas de toda la divinidad solar
en toda su componente refulgente y de destellos y de grandes chispas, están todos los otros dioses del panteón relativos al submundo, al inframundo, que son a su vez relativos a los recorridos que hace el Sol a lo largo de las estrellas y, como no, el recorrido que hace el Sol a lo largo de este disco, que llega un momento en el que está en el terreno ignoto y nos sume en la oscuridad. Claro, las emanaciones de la luz... Para ellos el Sol está en el centro de todo. Es el rey de los dioses, el rey del panteón, el que marca los tiempos. El disco solar es el de las monedas, son discos solares, el oro. El oro representa el sol, en alquimia, por ejemplo, también es lo mismo. Y bueno, pues en ese sentido es el culto y en ese sentido el heliocentrismo. Ahí tenemos la base del heliocentrismo. Sí, pero teniendo en cuenta que a su vez que ya hemos visto el panteón, es hijo del tiempo y por lo tanto adeuda o trae causa de un titán superior a él, que es la gran serpiente del zodiaco, Olimpo, periodo, plazo, tiempo, que es quien realmente ostenta la autoridad en cuanto a esta creación. Es decir, que el último de los cielos sea el cielo de Saturno no es casualidad. Que el cielo, que el planeta que rige la constelación más baja, Capricornio, sea Saturno, tampoco es una casualidad, que es ese eje. Y que las distintas manifestaciones de la luz, las distintas caras de Lucifer, sean distintas por razón del ángulo con que nos llega. Ya sabemos que el ángulo de viernes es Venus, el ángulo del sábado es Júpiter, etc. Y las configuraciones que se ha dado siempre a Jalel, al portador de luz, a Lucifero, sean distintas por razón del momento, por razón del ángel que nos trae sus noticias, obedece a que de vez en cuando Lucifer aparezca cornudo, ariano o capricorniano, que de vez en cuando aparezca en forma de sinuosa mujer, aparezca venusiano, que aparezca en forma de dios arquitecto, ¿no? Que aparezca barbado, que aparezca jupiterino o saturnino, que aparezca en forma de distintos animales, ¿de acuerdo? Eso obedece, por ejemplo, el fénix, el águila del escorpión, es decir, conforme a la cosmogonía, al acto de creación pagano, griego, hermético, egipcio, védico, mesoamericano, etcétera, 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 no existe esa división dualista de bien contra el mal, sino que es todo bien, todo es una misma obra holística. Imaginemos el Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? Todos los espíritus, los Elohim, los poderes de Arda, todos son hijos del uno, de Ilúvatar, y uno le sale malo, el otro le sale rana. Entonces, cada uno son relativos a distintas acepciones, a distintas manifestaciones, a distintos ángulos. Por ejemplo, a todos nosotros, por beatos que nos queramos significar, llega un momento en el que vamos al baño, abrimos los esfínteres y sale de ahí pues todo el bolo alimentario ya medio succionado de la hidratación. Y a nadie le gusta imaginarse al Papa cagando, es decir, que todo el mundo quiere presentar su mejor cara un lunes por la mañana aseadito en el trabajo, pero el sábado ha estado en la Saturnalia del sábado fornicando como un pilluelo, etcétera. Y claro, un pagano diría, pero no te arrepientas, no hace falta que el día Dominus te arrepientas de las fechorías del sábado, era el día de Saturno, era para eso. El día de Venus, es el día venéreo, el día de Júpiter, etcétera, ¿no? Para los paganos, ¿de qué era el día de Saturno? ¿Para qué era? El día de la Saturnaria, el día de Rivalry, es el día de la jarana. Es decir, de los excesos. Sí, del exceso y sobre todo del júbilo relativo a la excepción de la ley, dado que Saturno... Todo lo opuesto al sábado judío, que es un día de reposo, de recogimiento, pero más dado a la oración, a estar en familia, sí. Y a un reposo. Pero aquí nosotros hemos heredado el concepto sábado sabadeteñas, cañas, que quiere decir que nosotros ya somos herederos de esa tradición, de considerar el Saturno un día de... Como católicos somos herederos de la cultura pagana. No de la cultura cristiana. Se habla mucho de que Europa es la heredera del cristianismo. Soterradamente y falsamente, porque en realidad toda la cultura católica, como ya denunciaron los protestantes, es el paganismo puro y duro. Sí, amén. Ahí está como convirtieron la estatua de Júpiter en la de Moisés, tal cual, con sus cuernos y todo.
Por ejemplo, en el día de... ¿Por qué la utilización sistemática del cornuto? ¿Por qué esa remisión capricorniana a Saturno? Porque ellos comprenden que el poder que ofrece Saturno o el rebufo que obtienen de ese ángulo es el ángulo de la imposición patriarcal, del trato paternalista, de la imposición de una estructura, de la ley, de la disciplina, de la fuerza disciplinaria del karma. Los cuernos son como un símbolo de rango y de estatus. Claro, pero ¿por qué? De hecho, si miras en la obra de Gurdjieff, ¿no? en Relatos de Belcebú a su nieto, pues Belcebú va tratando de hacer méritos para recuperar sus cuernos, porque como había caído de su panteón, del cielo de su panteón. Claro, yo estaba hablando de por qué en un sentido astrológico tiene sentido invocar tanto el elemento de Capricornio. Es muy fuerte. Esto lo tenemos que bailar, tíos. Aquí, ahí. Ahora yo ejecutaré el baile de la cabra. Ahora mismo, si queréis, el baile de las polainas de cabra y lo haré, ¿no? Conforme al ritual pagano ancestral en el momento del equinoccio de primavera, ¿no? Ahora ejecuto para vosotros la danza de Capricornio. Realmente es lo opuesto, como comentamos. Todas las religiones paganas comparten una misma idiosincrasia esotérica, aunque luego tengan unas formas exotéricas adaptadas a la cultura de cada región o de cada época, pero todas son opuestas al judeocristianismo, que no comparte la idiosincrasia con ninguna. Bien, vamos a hacer una pausa y la siguiente pregunta va a ser: ¿en qué se parecen Dionisio y Jesucristo? Así que, chicos, pensáoslo bien porque vamos a hacer una pausa. Y Horus y ¿quién más? Y Tamuz también, hay un montón, porque el paganismo copia, Satanás copia a Dios y invierte. O sea que todos los dioses, según el punto de vista de la Biblia, son imitaciones del verdadero. Claro, Satanás imita al Dios verdadero para hacerse pasar por él e imponerse en su nombre. Y aquí entramos en el exoterismo a ultranza de los protestantes y católicos. Cuéntanos, Adrián. Espera, amigos. Esto es... Pausa. Estamos de nuevo ante la estrella de 5 puntas de la mañana, un lucífero, palabra que puede tener varios significados según lo veas desde el punto cristiano o desde el punto mitológico griego pagano. Significa lo mismo, portador de la luz. Lo que pasa es que desde un punto de vista pagano gnóstico, pues él sigue siendo el portador de la luz, mientras que desde un punto de vista cristiano la luz es Dios y él era el portador de la luz porque era su portaestandarte hasta que se rebeló contra él. Entonces se convirtió en Satanás, su enemigo y su opositor. Ya no es Lucifer, ahora es Satanás. Lo que pasa es que el gnosticismo, el satanismo, sigue adorándole como Lucifer, le adoran a él. Esto es súper complejo porque tenemos que contraponer dos cosmovisiones diferentes. Claro, esto es cristianismo versus paganismo. Claro. Antes nos has comentado a cámara cerrada que exploráramos las similitudes, la simetría, los paralelismos entre Dioniso y Jesús de Nazaret, ¿no? Pues bien, una de las más interesantes, bueno, ojo, esto también es aplicable a Apodorio de Tiana, etcétera, pero bueno, ya, como ha dicho Julio Buenamente a Horus, etcétera. Pues bien, una de las similitudes más grandes en el sentido pagano es que Dioniso es el dios de la iniciación. El dios de la iniciación, es decir, que es el dios que te muestra el camino que debes recorrer para actuar conforme a la verdad y obtener una vida eterna. Que es como hemos visto en el tratado sobre el culto a Saturno en el episodio 11, creo, es el camino de la caballería. Espera, esto en serio, es decir, que tiene que ver con esa frase hermosa de los discursos de despedida del Evangelio de San Juan. Yo soy, cuando le dice, ¿cómo te vamos a seguir? A donde tú vas no te podemos seguirte, aunque la casa de mi padre está llena de muchas estancias. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Os acordáis de ese pasaje tan hermoso, no? Pues bien, pues eso, yo soy el camino, la verdad y la vida, es una frase típica que se arrogaría Dioniso, porque es el camino de la liturgia sagrada y al tiempo de la ebriedad y de la ceremonia del pan y el vino. Y ese es el uso que hace la masonería de Cristo.
esa es la presentación y cómo presentan a Cristo, como ese iniciador, como ese maestro iniciador. Pero es que a su vez Dionisos es Pan, es también el dios Pan, Sí. y Pan es Lucifer. El de las pezuñas. Hombre, es que es la Vamos a ver, vamos a ver. ¿Es el mismo? Sí. Baco y el de Lucifer de las cabras. Y Pan. No, claro, a ver. Baco, Dioniso y Pan son el mismo. Baco, Dioniso y Pan, pero Pan ¿era malo o era cómo era? Hombre, desde Porque la- se está mezclando aquí a Pan con Dionisio y Pan para ellos es muy bueno. Pan para arriba, Pan. Hombre, desde la perspectiva pagana, el pandemonio no es malo. Es una alegoría de la condición humana, que asienta sus piernas en Aries, es un cordero, Anda. y alza la cabeza acuarianamente como un hombre. Claro, Es decir, pero es bíblica- una Vamos a ver, especie a de ver, yo intento creo de que agotar yo- el espectro de la realidad humana. Y Pero- es así porque bíblicamente la condición humana es el pecado, es que ha caído y cae en las tentaciones y sucumbe. Entonces ahí está, sí, realmente desde el punto de vista pagano es en cierto modo acertado, es decir, el ser humano vive en el pecado y está corrompido por esos dioses. Pero el punto de vista bíblico es que para salvarte tienes que salirte de eso, tienes que sobreponerte a ello, sanarte de eso. Entonces, vamos a hablar de las similitudes entonces entre Dionisio y Jesucristo. Ya hemos visto las disimilitudes. Voy a hacer un pequeño resumen que son cosmovisiones y perspectivas completamente diferentes. La perspectiva pagana y la perspectiva cristiana. Son diferentes, o sea que Claro, es que casi como que no encajan. Casi es que no paganismo veo que hay significa- puntos en que no encajan, ¿no? Sí, Paganismo hombre, a ver, significa eso. tú ten en cuenta que Ocultismo la representación cristianismo. típica de Dioniso, pagana, es una crátera, un cáliz, en el centro de una cruz. No me jodas, tío. Hostia, pero En esto el no centro puede de la ser, cruz. tío. Pero no me digas que era así, tío. Hostia puta. Es hardcore. Es una copa en el centro de una cruz, rodeado de 12 dioses del panteón, 12 apóstoles, cuya copa, la crátera de Dionisos, confería el saber de la inmortalidad, es decir, la copa que produce la vida eterna. Madre mía. Es fácil, lo copian y lo es reparten decir, el todo. saber, la Rosacruz, el cáliz de la copa de Dioniso, de su crátera, confiere el conocimiento sagrado, que como es gnosticismo, como conocéis, es el conocimiento en el saber de la inmortalidad. Porque lo que tiene que ver con Dioniso, que significa literalmente el doblemente nacido, es decir, es el dios de la iniciación, tienes que nacer una vez y volver a nacer a la iniciación. Ten en cuenta que De ahí la oposición muere al libre. cristianismo que te dice que te lo revela todo. Ahí está la palabra, te lo estoy contando todo. Esta gente se dedica a esos cultos y por eso el mundo está como está, porque se crea un ocultismo gnóstico en el cual se generan élites para dominar el mundo y para dominarlo como vemos que lo están dominando. Entonces, Los banqueros, magos, los sacerdotes. banqueros, los sacerdotes, los políticos, los reyes y príncipes que de la tierra. y bueno, me sorprende a mí, es la primera noticia que tengo de que la usura entró en el templo de Jerusalén con los romanos. ¿Fue con los romanos o con los griegos? ¿O fue con los babilonios? ¿O con los asirios? ¿Con A quién ver, fue? Fue en principio, a ver, fueron los propios ¿cómo se dice? Judíos los que ya se corrompieron, lo dice la Biblia, porque imitaban a los paganos. Entonces, antes de que les invadieran, Sí. ya empezaban a crear usura, pero no en el templo, por supuesto, el templo era absolutamente sagrado, simplemente dejaban de ser tan buenos hermanos entre ellos porque imitaban a los paganos. Y por eso, y otras fechorías, Dios les castiga y les pone en manos de los paganos. Dicen, ¿no queréis ser como ellos? Pues tomad. Iros con ellos, ahora vais a estar sometidos a ellos para que sepáis lo que es ser un pagano. Disfrutad, campeones. Entonces, ellos luego se arrepienten, no, por favor, y Dios les perdona y les vuelve a restituir su reino y su templo y demás. Y es cuando vuelven a las mismas, les invaden y convierten a su templo en un banco usurero. Y eso es lo que va Cristo a decir, esto ya es lo último. Esto ya sí que es lo último. El templo, la Santa fuerte! Santorum ¡Qué de nuestra, fuerte! ¿sabes? Y por eso les llama sinagoga de Satanás. Y de hecho los propios judíos dicen, ¿a quién queréis? ¿A vuestro Dios o al César? Digo, al César. Al euro, al dólar. Al César, al que nos da el dinerito y nos tiene comprados. Al euro, al dólar. Así es. Asalariados aquí, empleados por Porque otros. ¿quién estaba sometido a quién? De hecho, los judíos no podían matar a nadie ni condenar a nadie. Eso tenía que pasar por los tribunales romanos
por eso va a Pilatos. Pilatos se lava las manos, pero porque como la autoridad puede hacer lo que quiera, porque es la autoridad, ¿sabes? Entonces se lava las manos, lo cual es una jugada estratégica, es hacer lo que queráis. Yo ya sé que lo queréis matar, pero yo me lavo las manos. Así que es como si lo manda a matar, pero sin mandarlo a matar. Es política. No voy a enfrentar a vosotros por matarle. Claro, yo no me voy a meter el lío, me lavo las manos. Sé que lo que vais a hacer y sé que es injusto porque he tratado con él y sé que es injusto, pero como políticamente no me interesa tampoco enturbiar las aguas porque vivo bien y cómodo, pues me lavo las manos. Interesantísimo. Pero claro, su autoridad es que lo maten, porque él sabe perfectamente lo que está haciendo. El cinismo no vale. Creo que eso se llama cinismo, amigo. Pero vamos a hacer una pausa para asegurarnos de que esto está grabándose, amigos. Y nos vamos al cine a ver la película de Dune, otra obra iniciática, por cierto. Total. Como El Señor de los Anillos. Y ahora por que hablan de esto, la, que estamos hablando. la han metido en la agenda a tope. Bueno, amigo, ya estamos aquí y entonces aquí tenemos el quid de la cuestión. Si a Dionisio se le adoraba con un pez y un cáliz, entonces tenemos dos visiones de esto. Según Adrián, eso es positivo. Según Adrián, eso es un engaño de Lucifer que se hace pasar por el verdadero Dios sabiendo en qué figura se va a transmutar. Y entonces le está esperando, está disimulando para que parezca desapercibido. Él imitaba el perfecto. Claro. Era una imitación. El pez no tiene nada que ver con Cristo, ¿El pez no tiene nada que ver con Cristo? pero sí con el que lleva el anillo del pescador. Uy, por favor, cuenta. Pues tú verás. ¿Quién tiene ese anillo? ¿Qué es eso? ¿Qué poderes tiene? El pez tiene relación con el zodiaco, con la astrología, con Acuario y con Piscis, ¿no? Que son los signos en los que estamos pasando de Piscis a Acuario. Entonces, bueno, hemos pasado ya a Acuario, supuestamente según ellos, no sé. Y luego el que lleva el anillo, entonces ese símbolo que le asocian a Cristo, que para nada tiene que ver con Cristo, del pez, pues es un símbolo astrológico por un lado, pero luego resulta que el que lleva el anillo del pescador, que es el que pesca los pececillos, pues es el Papa. ¿Qué opinas? Sí, claro. A ver, tenemos que tener en cuenta el transcurso de las eras y de la transmutación del dios solar por razón de la era. Antes estábamos contando que el lucero del alba cambia por razón del día de la semana, por razón de la hora del día, etcétera, ¿no? El lunes es la luna, Selene. El martes es Marte, Ares, que mencionaba Julio. El miércoles es Mercurio, que los cristianos se supone llamaron Santiago. Jueves, Júpiter, Pedro. Viernes, Venus, etcétera, ¿no? Entonces, en el transcurso de las eras, del año platónico de 128.000 años, de la precesión de los equinoccios, el dios solar, supuestamente en la edad de Aries, se adora por vía del carnero, el becerro, ¿no? Ya lo sabemos, hemos hablado antes del becerro de oro. Baja Moisés de la montaña y dice, ¿pero qué hacéis, desgraciados? ¿No veis que la nueva era es taurina? Entonces cambia el culto ariano del becerro de oro. Pero esa es la visión gnóstica. No, yo estoy hablando, evidente, o sea, yo estoy hablando de la visión gnóstica en el Tauro. Y claro, llega Jesús al cabo de la siguiente era y dice, os voy a quitar del reino del cornuto de Tauro y os voy a conducir a la época del pez. Y se supone, esto es gnosticismo, que cuando le preguntan a los discípulos cómo sabremos cómo guiarnos una vez que hayas ido tú, dirá, id y encontraréis al hombre del cántaro de agua. Acuario, ¿no? A eso me refiero. Pero si te fijas, lo que hace el paganismo es volver a proyectar una y otra vez los cultos de otros de otros milenios, el mismo culto, sobre la figura del cristianismo. Culto que a su vez también se basaba en el judaísmo y copiaba cosas del judaísmo, es decir, que están copiando, imitando y retorciendo, imitando y llevándoselo a su terreno, torciendo, ¿sabes? Y de hecho, si te fijas, la Biblia habla del camino recto, mientras que el paganismo sigue el camino astroteológico, que es el camino del zodíaco. Hostias. Zodíaco significa eso, camino de los animales. El camino de los animales. Madre mía. Y luego, por otro lado, en relación a esto que decías de la semana, precisamente nosotros seguimos, en nuestra cultura, sigue el calendario pagano y la simbología pagana, como dices, lunes, luna, martes, Marte y demás. Mientras que
el calendario judeo-cristiano, por un lado los meses no tienen como el calendario juliano-gregoriano 30, 31, tal, no, todos los meses tienen 28, hay 13 meses y es un calendario agricultural, más bien lunar, y los días de la semana se denominan 1, 2, 3, 4, no hay nada de culto astrológico por ningún lado. Es simple y llanamente primer día de la semana, segundo día de la semana, así hasta el séptimo sábado, que no tiene nada que ver con ningún astro tampoco. Pero en el paganismo el día de culto es el sol, es el domingo, el día solis, el día de culto al sol, vuelta a lo mismo. Es decir, ¿dónde está el cristianismo y dónde está el paganismo? Pues resulta que el paganismo está metido en todo el cristianismo, está por todos lados, haciéndose pasar por esto, por lo otro y por lo demás allá. Pero la doctrina bíblica sigue siendo la que es y no ha cambiado para nada. Lo que pasa es que prácticamente nadie la sigue. Porque prácticamente nadie lee la Biblia y la sigue como tal, sino sigue a sus pastores, pues católicos, protestantes, ortodoxos, coptos, lo que sea. Pues muchísimas gracias, amigos. En un minuto nos vamos a ir a ver la película Dune. Así que después os contaremos nuestras experiencias. Os enviamos un saludo muy grande, amigos, desde aquí, desde este lugar. Os queremos a... Hacer una lectura esotérica de la película Dune posteriormente, que es una obra iniciática con múltiples remisiones a este debate que hemos tenido, paganismo versus cristianismo. Vamos, habrá que hacer una obra específica al respecto. Es muy mesiánica. Esto de la ciudad de la imagen es también donde estamos, es muy susceptible de otra revisión profunda. Pero habrá tiempo, querido apellido. Eso hace que te quiero, que te quiera a ti y a Julio, claro. Un saludo, Julio. Un saludo a todos. Chao, amigos.